continuaremos con espectrometría de masas. Yo creo que entre hoy y mañana ya terminamos. Como les había comentado, en esta semana estaríamos iniciando pues con resonancia magnética. Vamos a ver ahora algunos grupos funcionales conocidos por ustedes y cuáles son sus patrones de fragmentación más importantes. Empezamos con éteres. Ustedes saben que en el caso de los éteres, en el caso de los éteres, ya se imaginarán ustedes, vamos a poner por aquí, ya con lo que hemos visto, puede ser un grupo, un éter simétrico o asimétrico. Entonces recuerden ustedes que el punto por donde empezaríamos a romper es justamente aquí. Donde pues evidentemente se va uno de los electrones de no enlace, del oxígeno. Y ya se imaginarán ustedes entonces que puede haber rupturas directas, puede haber ruptura en alfa, puede haber ruptura incluso en beta. Lo mismo sería del otro lado. ¿Sí? Una ruptura directa del enlace carbono-oxígeno y otra ruptura entre el CH2 y el grupo R. Son las rupturas más importantes que vamos a ver en estos tipos de compuestos. Veremos algunos ejemplos. Entonces, veamos, son tres rupturas. Una ruptura en alfa, como les mencionaba yo a ustedes, es la ruptura entre el R y el grupo metileno, y una ruptura que le llaman inductiva, que es justamente entre el oxígeno y el carbono que está uniendo a ese oxígeno, a la molécula, y adicionalmente un reordenamiento. Entonces, los iones más importantes, los iones más típicos que vamos a estar observando, pues van a ser este y también este otro. Se fijan que son muy parecidos. Estos dos son parecidos, solo difieren en que el primero de ellos en la parte superior tiene unido todavía el grupo R' o R1, y en la parte inferior ese grupo R ya no está. Quiere decir entonces que esto puede ocurrir a través de un reordenamiento, como bien lo dice aquí en esta sección. Entonces, algunos de estos ejemplos. Aquí tenemos el primero. Es un éter asimétrico. Recuerden que con asimétrico no me refiero si es quiral o no. Podría ser quiral, pero yo me refiero justamente si los grupos R son iguales, tendríamos un éter simétrico, pero si son diferentes, entonces tendríamos un éter asimétrico. Y aquí en este caso tenemos un N-propilo del lado derecho y un etilo del lado izquierdo, por lo tanto es un éter asimétrico. La masa de la molécula, del peso molecular de nuestra molécula es para 18. El ion molecular es más o menos intenso. Recuerden que siempre que hay metilos, pues existe la posibilidad de pérdida de un metilo. Y bueno, en este caso vamos a ver cómo puede ocurrir esa pérdida de ese metilo. Entonces, si tenemos nuestro grupo éter, vamos a poner aquí un CH2 y vamos a poner aquí un CH3 y CH2 y un CH3. Recuerden que esto está como punto y más. Entonces, fíjense ustedes, la pérdida de 15 unidades de masa, ¿cómo puede ocurrir? Entonces,
hay dos formas por las cuales nosotros podríamos perder esas 15 unidades de masa. Porque en los dos extremos hay metilos. Entonces puede haber ruptura de un lado y puede haber ruptura del otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la primera ruptura de este ion de masa 73 que pierde 15 unidades de masa, veamos cómo puede estar ocurriendo eso. Fíjense bien, ¿qué pasa si nosotros pasamos este electroncito que está desaparecido aquí y con este otro electroncito de aquí y botamos el grupo metilo? Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues que ese CH2 ya tendría un doble enlace con el oxígeno y tenemos a el grupo CH2, CH2 y CH3 todavía unido. Esto evidentemente debe tener carga positiva. Ya estuvo, ya perdimos el grupo metilo y tenemos el ion que explica, bueno, tenemos la molécula que explica el ion de masa 73. Ahora 59, ¿cómo se formaría el ion de masa 59? Pues dice que pierde un etilo. ¿Sí? Haciendo el mismo razonamiento, pero ahora dejamos el etilo del lado izquierdo intacto y vamos a ver el CH2. Es más, vamos a separar bien estos protoncitos. Vamos a poner uno aquí. Recuerden que esto es más punto, punto, punto. Y tendríamos el CH2, CH3. Entonces lo mismo, movemos este electrón aquí, este otro acá, y se liberan las 29 unidades de masa. Y finalmente nos queda justamente este ion. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo se está formando el ion de masa carga 31? Recuerden que se puede provenir a partir de un reordenamiento. Vamos a limpiar aquí esto. Y eso puede provenir de un reordenamiento. ¿Cómo va a ocurrir este reordenamiento? Pues bueno, ya saben ustedes. Vamos a ver hacia atrás. Pues no quiero ir hacia atrás. Aquí está. ¿Sí? Aquí tenemos el reordenamiento. Fíjense ustedes que es el producto de la pérdida. Primeramente esto va en dos pasos. Ocurre la ruptura en alfa. ¿Sí? Y luego este ion puede reordenarse simplemente intercambiando un protón de la posición beta de la cadena, en este caso la cadena más larga puede ser, para formar justamente este ion formilio protonado o formilo protonado, ¿no? Bien, entonces vamos a ver. Dice que se forma por ruptura alfa. Entonces la ruptura alfa, ¿dónde puede ocurrir? ¿Sí? Díganme ustedes dónde sería la ruptura alfa. Dibujemos la molécula nuevamente. ¿En el de la derecha? A ver, vamos a ver. CH2, CH2 y CH3. La ruptura en alfa y la ruptura inductiva. ¿Sí? Ya vimos los productos de la ruptura alfa. Este es producto de ruptura alfa, este también es producto de ruptura alfa. Pero nos falta explicar cómo se forma 43 y cómo se forma 29. Porque recuerden que en los otros fragmentos se desprendían como radicales y esos no tenían carga. ¿Sí? Recuerden, hicimos la ruptura
de este metilo, pero este metilo se iba como un radical punto y eso no tiene carga, pero era producto de la ruptura alfa. Ahora estamos analizando la ruptura de inducción o inductiva. Quedamos entonces que nuevamente tenemos aquí nuestro radical catiónico. Si hacemos la ruptura en posición alfa, ¿qué significa? Que entonces esta ruptura en posición alfa puede generar, ¿sí?, un carbocatión. Estamos hablando de una carbocatión de masa 43 o un carbocatión de masa 29. Entonces, simplemente comprende la ruptura en este punto o la ruptura en este otro punto. Y eso ya nos lleva directamente a las masas de 43. Fíjense que justamente estos intermediarios. Miren, imagínense ustedes que podemos, a partir de este intermediario de masa 59 y de 73, analicen bien ustedes esta molécula y también esta otra, son equivalentes desde el punto de vista estructural. El oxígeno le falta un par de electrones. Entonces, ¿qué pasa si ese par de electrones, este par de electrones, voy a marcarlo con una flechita aquí, de ese de ese enlace simple, y lo mismo sería acá? Pues, ¿qué pasa si se lo dejamos? Es una ruptura inductiva. Me queda el formaldehído neutro, porque el oxígeno se lleva al par de electrones. En otras palabras, me generaría este fragmento. Y estamos explicando justamente la ruptura. Vamos a ponerle aquí A y ver la ruptura. Muy bien. Entonces, pues ya nos queda el formaldehído neutro, que no se ve en masas, pero nos queda justamente el catión N-propilo de masa 43. Y por su parte, una ruptura parecida, igual que la que acabamos de ver, pues generaría el otro ion. Ahora nos falta explicar el de 31. ¿Cómo se forma el ion de masa carga 31? Pues puede partir o puede generarse a partir de 59 y de 73. A ver, veamos cómo puede ocurrir esto. Si es producto de reordenamiento, perdón, quiere decir que hay migración de una parte de la molécula hacia otro sitio. Vamos a dibujar primeramente el de ion, el ion, perdón, de masa 73. Entonces, pues vamos a poner el doble enlace, los protones, y voy a dibujar de manera estratégica. Es más, vamos a ponerle así, CH2, CH y CH3. Entonces podemos nosotros, recuerden, esto es positivo. Esto es positivo. Entonces, ese oxígeno puede, ahí me faltó un protón, pero este sí lo vamos a poner así y así. Fíjense ustedes, el oxígeno, entonces, por lo tanto, tiene carga positiva. ¿Qué pasa si el oxígeno momentáneamente cede? Perdón, está al revés. Dibujé la flecha al revés. Este protón, vamos a ver, mete su par de electrones aquí
Y creo que me brinqué un, si no está, no es allá, a ver, es alfa, beta, gamma. Pues es la posición gamma. A ver, perdón. Aquí está. Borramos esto y finalmente dejamos el lóculo aquí. Fíjense bien lo que puede estar ocurriendo. Si es un reordenamiento, pues quiere decir, como les decía, una parte de la molécula migra a otra parte de la misma molécula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si este protón, tenemos carga positiva, si este protón migra acá? ¿Sí? Pero con todo, no protón, sería un hidruro con todo el par de electrones. Pues entonces este par de electrones entra aquí. Fíjense bien cómo estoy dibujando las flechitas con cabecita completa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto nos genera lo voy a poner así como está en esa orientación más o menos. Oxígeno, protón, sigue estando positivo el oxígeno, pero se formó un doble enlace, CH2, CH, CH3, una molécula neutra. Esa molécula neutra no da, en el espectro no da pico. ¿Por qué? Porque no tiene justamente carga. Entonces, así explicamos la formación del ion de masa carga 31. Y bueno, lo pueden hacer ahora con este otro fragmento, con el fragmento de acá, y les va a generar lo mismo, nada más que en ese caso va a generar evidentemente etileno en vez de propileno. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, Sí. Entonces, va a depender mucho el sitio en donde se lleve a cabo la interacción, en este caso con el oxígeno, para que pueda haber este tipo de fragmentación. Sí, claro. Pero son tres las principales, ¿no, Francisco? Sí. Recuerden, una de ellas es ruptura. Ruptura alfa, la ruptura inductiva y el reordenamiento. ¿Sí? Y aquí estamos viendo que acabamos de ilustrar, es justamente el reordenamiento. Les dije, un reordenamiento es un reacomodo de los átomos y estamos reacomodando un átomo de hidruro que se va hacia el oxígeno y se desprende una molécula de propileno. En el caso de la ruptura alfa, esta ruptura alfa requiere primeramente la ruptura alfa, aquí está, es la que está en los círculos, nos dio lugar a esos fragmentos, y la ruptura inductiva requiere del proceso de ruptura alfa. En otras palabras, lo que ocurre primero, vamos a ponerlo aquí, ruptura alfa. ¿Y qué estructura tiene la ruptura alfa? Recuerden, un radical unido al oxígeno, con doble enlace, y finalmente dos protones, ¿sí?, con carga positiva. Este es nuestro intermediario común. A partir de la ruptura alfa, déjenme borrar aquí, hay dos caminos. O se reordena o hay una ruptura inductiva. Entonces, nos da lugar a la ruptura inductiva y al reordenamiento de los átomos. ¿Sí, Francisco? Son las tres más importantes. Con esas tres podemos explicar muchos fragmentos en el caso de éteres. Pero recuerden
todo parte muy cerca de donde está el oxígeno. ¿Sí, Francisco? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. Ok, gracias. Sí. Bien. Continuamos. Muy bien. Aquí está otro éter. Miren, este es un éter simétrico. ¿Sí? Y entonces ya sabrán ustedes que justamente la ruptura alfa va a ocurrir ahí o incluso puede ocurrir aquí. ¿Sí? Y del otro lado va a ser igual. Esa es la ruptura alfa, la que acabo yo de ilustrar. Y la ruptura inductiva es justamente entre el oxígeno y el radical. Entonces, pues bueno, ya saben ustedes, cómo se está originando este ion. Está perdiendo, ¿qué? Un grupo metilo, ¿verdad? ¿Sí? Y este otro, a ver, vamos a poner la molécula aquí. Así más grandota, para que las rupturas se noten. Nada más que quitar esa flechita de allí. Y aquí está. Entonces, el ion de masa menos 15, pues ya se imaginarán ustedes que fue producto de la ruptura alfa aquí, ¿sí? Menos un metilo radical que se pierde. Y se va a formar el doble enlace porque un electrón lo aporta y el otro electroncito lo aporta justamente el oxígeno. Y ahí nos queda el doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Pero también puede haber ruptura alfa, no nada más en el metilo. Borramos ahora aquí. Y puede ocurrir ahora, fíjense bien la ruptura aquí. ¿Y qué se va a perder? Menos un CH2, CH3 radical. ¿Y qué nos va a quedar? Recuerden, este electroncito se viene hacia acá, el electrón del oxígeno complementa la formación de un doble enlace y nos está generando justamente este otro fragmento, menos 29 unidades de masa, es decir, la pérdida de un etilo. Muy bien. Y a partir de estos, entonces, se van a dar las siguientes rupturas. La ruptura inductiva y el reordenamiento. Fíjense bien, a partir de hay una ruptura inductiva, ¿sí? Y a partir de este otro, existe la otra. ¿Dónde está? No está por aquí. CH2, 59. No se encuentra aquí. Pero este es el producto del reordenamiento. Ese nos llevaría justamente al reordenamiento de esa molécula. A ver. Pues sí creo que son las más importantes, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta aquí, jóvenes? La inductiva era la de 57, ¿verdad? Exactamente. Sí, la inductiva es la de 57. Como te da del mismo lado, tienes el mismo fragmento que el otro lado, pues solamente se muestra una, ¿verdad? Por eso es tan grande el ion de 57, porque la ruptura del lado derecho te da el mismo radical o el cation que la ruptura del lado izquierdo. Entonces, fijan, es muy sistemático, muy fácilmente de predecir. Y recuerden siempre que ilustren primero los productos de la ruptura alfa. Y estamos viendo que este es producto de ruptura alfa.
Este también es producto de ruptura alfa. ¿Ok? Este es producto de ruptura inductiva. Y este es producto de reordenamiento. Ahí están los tres. Este también es producto de reordenamiento. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Vamos a continuar. Borramos aquí. Y nos vamos a la siguiente diapositiva. Miren, ¿cómo se llama este grupo funcional? ¿Quién me quiere decir cómo se llama este grupo funcional? Es un doble éter, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama en particular? ¿Es un acetal? ¿Es un acetal o un cetal? Un cetal. Un Ah, cetal, ¿verdad? sí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque viene de una acetona, ¿verdad? ¿Sí? El acetal proviene de un aldehído. En otras palabras, el cetal, en ese caso en particular, deriva de la 2-butanona. ¿De acuerdo? Si este fuera un protoncito, entonces sí tendrías un acetal, porque vendría del propio aldehído. Muy bien. Entonces, los acetales son, pues, cierto tipo de éteres. ¿De acuerdo? Y esos cierto tipo de éteres tienen patrones de fragmentación o de rupturas muy parecidos. Vean ustedes, las más relevantes justamente son estas. La ruptura alfa. ¿De acuerdo? ¿Dónde queda la ruptura alfa? Pues es o aquí o acá. Entonces, vamos a ponerle ruptura A y ruptura B. Este viene de la ruptura A y este otro es producto de la ruptura B. Y digamos que son los iones más, más relevantes y más inmediatos de la ruptura A. ¿Alguna pregunta? Fíjense que estoy observando aquí que hay un ion muy intenso de masa 40, 41. De hecho es el base, ¿no? Masa Z43. A ver, un buen ejercicio. ¿Cómo podría surgir ese ion? Vamos a ver que algunas rupturas son bien difíciles de explicar. Se puede por ahí intuir qué ocurrió, pero no es un mecanismo tan trivial eventualmente, ¿no? Pero ¿qué podría ser 43 unidades de masa? A ver, vamos a poner aquí 116 y le quitamos 43, pues vamos a ver qué fragmento está 73 unidades de masa está perdiendo. ¿Sí? ¿Qué podría tener 73 unidades de masa? Algo bien importante, estamos manejando masas nominales, ¿eh? ¿Sí? Y qué bueno que está este ejemplo para ilustrarles luego lo que se hace en espectrometría de masas. Hay muchas formas interesantes. Además de la derivatización y todo esto que ya hemos visto que se puede implementar también en espectrometría de masa, también se puede justamente ver, hacer una técnica muy, muy interesante que se llama masas, ¿sí? Incluso puede haber hasta otras masas. Le llaman también tándem. Como que una masa de un fragmento y luego la masa de otro fragmento elegido.
Entonces, ¿por qué les comento esto? Si este pico de masa 43, pues no es tan evidente, lo primero tengo que asegurarme yo es de lo siguiente. Bien, ¿cuál es la masa exacta de ese pico? 43 no sé, 26,72, por ejemplo. Si yo puedo tener un espectrómetro de masa de alta resolución y yo conozco cuál es la masa exacta de ese pico, 43, yo puedo saber la composición exacta de ese pico. ¿Sí? O incluso, ¿qué se hace? Se aísla ese ion en el cuadrupolo, por ahí en alguna sección del analizador, se aísla este ion de masa 43 y luego dice, ¿sabes qué? Pégale. Vamos a hacer las espectro de masas de ese ion en particular. Por eso se llaman masas tándem o espectrometría de masas. Pero puede haber masas. ¿Sí? Incluso creo que hasta poco más, ¿sí? Pero lo importante aquí es, no está asignado ese ion. El autor no lo asigna por alguna razón. No creo que se le haya pasado, pero bueno. ¿Cómo podríamos descifrar ese ion? Primero hay que ver la composición exacta. ¿Y cómo puedo ver la composición exacta? Pues bueno, necesito un espectrómetro de masa de alta resolución para que me dé esas 4 cifras. Y con esas 4 cifras yo ya sé la composición exacta de ese ion. ¿Sí? Y la otra alternativa, ok, selecciona ese ion y vuélvelo a fragmentar. Y entonces, en base a los pedazos que te da ese ion, tú puedes intuir cuál es la composición exacta justamente de ese ion. ¿Sí? Es una técnica un poquito especializada, pero es una técnica muy interesante de desarrollar. Pero a ver, volvemos al asunto. Entonces, ¿cómo se imaginan que se forma ese ion 43? ¿Qué sería ese ion 43? A ver, vamos a ver. ¿Saben qué? Sí, Francisco. Tendría que ver con, porque en ese aspecto el oxígeno está muy inestable y otra sería porque por este fragmento hay un carbocation que está no estable. Sí, puede ser. Seguramente por ese lado tiene que empezar la ruptura, Francisco. Miren, se me ocurre pues hacer justamente una ruptura inductiva. Pero de este punto, como bien lo menciona Francisco, pues este oxígeno es inestable, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo podríamos hacer esa ruptura inductiva? Pues podemos, acuérdense, una ruptura inductiva nos lleva a un alqueno, ¿verdad? ¿Sí? A ver, tratemos de implementar esa ruptura inductiva y vamos a ver qué fragmento nos da. ¿Sí? Lo voy a dibujar más grande. Pongámoslo aquí. Doble enlace y aquí tenemos, espérenme, está mal, horriblemente mal. Allí no lleva. Aquí está el oxígeno y aquí está un metilo. Ajá. El doble enlace y esto. Muy bien. Y bueno, acá nos falta un oxígeno, ya está. ¿Qué pasa si hacemos una ruptura inductiva? Les decía, pues hagámosla aquí, en ese punto. ¿Sí? Y recuerden que esa ruptura inductiva se viene el par de electrones para acá y a su vez se puede, a lo mejor la ruptura inductiva puede ocurrir del otro lado, no sé, a ver, se me ocurre hacer lo siguiente, que se vaya directamente al oxígeno. ¿Sí? Ahí está. Y que entonces este par de electrones se inyecte aquí, ¿de acuerdo?
Y entonces nos formaría, hay un anillo de 1, 2, 3, un epóxido que no está descabellado. La formación de un epóxido neutro más, fíjense bien, este ion sí es común, ¿eh? A ver, saquemos cuentas. Esto pesa 15, aquí tenemos 12 y acá tenemos 16. Y eso nos da 16 y 12, 28 y 15, ya está, 43. Masa Z, 43. Les decía, ¿y cómo puedo comprobar si este ion es justamente eso? Ah, pues entonces con un espectrómetro de alta resolución yo quiero la masa exacta de esa. Si esa masa exacta me dice que esto es un C2, un H3 y un oxígeno, pues entonces ya estamos apoyando ese ion que acabamos nosotros de... Recuerden, esto tiene carga positiva, por eso se vería en el espectrómetro de masa. Entonces, si tenemos esa composición, pues estamos corroborando justamente que esa puede ser una ruptura viable. Muy bien, esto explicaría el ion de máxima intensidad del pico base. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok. Sí, se le llama ion oxonio. Lo vamos a ver en carbonilos, abunda en carbonilos. ¿Sí? Es uno de los iones clásicos de carbonilo. Ahorita vamos a llegar a ruptura en posición alfa también en grupos carbonilos. Híjole, nos da ese ion oxonio. No es tan inestable, ¿eh? Sí, evidentemente, a ver, vean ustedes, ¿cuál es la estructura del monóxido de carbono, por cierto? CO. Sí, CO. ¿Y cómo dibujamos la fórmula desarrollada del monóxido de carbono? Una forma tentativa es, fíjense bien, Es triple doble enlace. Perdón, sí, dime. no, es que yo le iba a decir que nada más con doble enlace, pero creo que no. Enlace. Sí. Entonces, y aquí hay algo raro, ¿no? ¿Por qué es relativamente estable el monóxido de carbono? Bueno, pues porque es un suiterión. ¿Sí? Carga positiva y carga negativa. ¿Por qué? Porque el carbono debería tener por ahí su otra valencia. El carbón tiene que tener sus 4 bracitos, 4 valencias. Entonces, pues es una forma de representar el monóxido de carbono. Entonces, sí, ese ion oxonio lo vamos a ver con mucha frecuencia en masas, muchísima frecuencia. Y en carbonilos tiro por bola. Ya llegaremos a carbonilos. Y ya recordarán esta parte. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí o comentario, jóvenes? Bien, pues O sea que en continuamos. este caso, profe, entonces lo imposible puede ser posible en este caso cuando se refiere a espectrometría, ¿verdad? A ver, usaste una frase muy, muy interesante. A ver, lo imposible puede ser posible. Reflexionen un poco en lo siguiente. A ver, sabemos que pues el metano tiene esta estructura, ya lo saben. ¿Sí? ¿Y ustedes creen que exista? Lo voy a poner así, pero es una forma muy,
pues muy facilita de mostrar algo indebido. ¿Sí? Pues decimos, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿El carbono es tetravalente o es pentavalente? Y muchas veces en los exámenes les ponemos tache, ¿no? El carbono no es pentavalente. Pero en masas se puede formar esto. ¿Sí? Se puede formar eso. Como bien lo dice Francisco, lo imposible se hace posible o lo posible se hace imposible. Yo diría que en la cámara de ionización están ocurriendo cosas espantosas para las moléculas. Espantosas en qué sentido? Imagínense electrones de alta frecuencia, electrones de alta energía más que alta frecuencia, pues bombardeando a la molécula, ¿no? Es como ir al gotcha sin ningún sin ninguna protección y además que pues le echan un montón por todos lados. Bien, la reflexión viene en ese sentido, jóvenes. ¿El CH5 existe? Sí. ¿Pero cuánto tiempo existe? Muy poco tiempo. No es el tiempo de vida media, pero sí existe. Y en las masas se puede observar, eventualmente, ¿sí? Y muchos mecanismos pueden, dentro de la espectrometría de masas, proponerse ese ion CH5. Ajá. Pero recuerden que nosotros tenemos un parámetro muy importante que se llama cero absoluto, temperatura absoluta. Y a esta temperatura a la cual vivimos, que estamos arriba del cero en términos de grados Celsius, 298, perdón, en términos de grados Kelvin, 298 grados arriba del cero absoluto. Y a esta temperatura muchas moléculas no pueden coexistir, no pueden existir por tiempos largos. Existen muy brevemente y se deshacen, porque estamos por arriba del cero absoluto, 290, ¿cuánto les dije? 98 grados. Es un montonal de energía. La temperatura ambiente, los 25 Celsius, que digamos lo habitual, es un día pues agradable, un poquito más pendiente a calor, pero bueno, es en términos de temperatura absoluta es muchísima energía. Entonces a lo mejor ese CH5 sí puede existir a una temperatura más baja por un tiempo más largo o bajo ciertas condiciones. ¿De acuerdo? Pero bueno, a nosotros nos han enseñado la química a la temperatura ambiente. Y la química a la temperatura ambiente nos dice el carbono es tetravalente, punto. Y ni le muevas para ningún lado, ¿sí? ¿Sí? Pero sí, en masas vamos a ver iones muy raros. En espectrometría de masas vamos a ver fragmentaciones que no es fácil de explicar, pero ocurren. Pero recuerden que allí no estamos a la temperatura ambiente, ni son las condiciones estándar. Es la pobrecita la molécula ahí, toda desamparada, toda aislada, presa de un montón de electrones que le van a pegar por todos lados y la van a despedazar. Y entonces, todo ese conjunto de fragmentos que se forman pueden generar especies muy raras y pueden propiciar rupturas de la molécula no tan triviales. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en el curso? Las rupturas más comunes, las que tienen más sentido común desde el punto de vista químico. Ya les decía yo, híjole, ¿y cómo explicamos estos, no? ¿Sí? Pues miren, por ejemplo, aquí está uno de 15, pues sí es fácil, pues yo sé que es un metilo, ¿sí? Que debe de tener carga positiva.
¿sí? O un más punto, ¿verdad? Pero expliquemos el resto, los otros, etcétera. Si nos ponemos a explicar cada ion, híjole, se nos va a ir el semestre. Estoy bromeando, ¿sí? Pero bueno, nos tardaríamos mucho tiempo. Entonces, concentrémonos en las rupturas con más sentido químico y porque son patrones sistemáticos por grupo funcional. Por grupo funcional. Si se fijan en los éteres, ocurrió lo mismo. Ruptura alfa, la inductiva y el reordenamiento. Sí me explicó, jóvenes. Espero de alguna forma no limitarnos a las posibilidades de la temperatura ambiente, sino que pueden existir otras moléculas y que dentro de la cámara de ionización ocurren cosas espantosas para las moléculas, en sentido un tanto figurativo, eso de cosas espantosas, ¿no? Evidentemente las moléculas no se espantan. Muy bien, jóvenes. Sí, profe, gracias. Ok, vamos a continuar. Mira, aquí está otro éter. ¿Sí? Bueno, este éter tiene una estructura diferente. El reordenamiento puede ser de otra naturaleza, pero podemos encontrar una explicación apropiada. Pues sí, ya sabemos que este éter, de alguna forma, pues si lo desarrollamos, tenemos un oxígeno y tenemos un metilo. Y las rupturas inductivas, ¿cuáles serían? Pues las rupturas inmediatamente aquí. Y la ruptura también inmediatamente aquí. ¿Están esos iones? Pues el de 15 aquí está muy pequeñito, siempre y cuando se genere carga, acuérdense, en ese metilo. Pero el ion que me genera justamente es este, miren. Vamos a ponerle ruptura A, camino A. Y este otro es producto de la ruptura B. Ruptura B. ¿De acuerdo? Ya se sale un poquito del patrón de fragmentación de los demás, ya no vemos la ruptura alfa. Estamos viendo la ruptura como que la ruptura inductiva, ¿verdad? Pero bueno, estamos viendo adicionalmente otro, que ya sabemos que se puede formar, que es el de masa Z65 de aromáticos. Cuando los vimos, sabíamos que ese ion puede formarse, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, pues bien, son esencialmente los dos tipos de rupturas que esperaríamos para un aril benceno, un aril alquil benceno. Aril por la parte aromática, alquil por el radical del otro lado. Perdón, ¿cuál benceno? Aril alquil eterno. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bueno, pues entonces continuamos. Aquí está. Bueno, aquí está la explicación. Miren, fíjense bien, aquí está la formación de ese ion de 65 que está ilustrando la pérdida del monóxido de carbono. ¿Sí? ¿Y cómo explican ese mecanismo? No es tan fácil de explicar ese mecanismo. Se llama extrusión. Por lo general, una molécula que tiene muchas posibilidades de extrusión justamente es esta. Esta molécula puede perder monóxido de carbono y formar un anillo de cuatro miembros. Extrusión. Se escapa un pedazo de la molécula. Si nos queda doble enlace, a ver, se mueve un electrón para acá, otro para acá, otro para acá.
acá y otro para acá. Y uno de estos se va para acá y el otro se va así. Sería una instrucción, un sistema prácticamente concertado. ¿A qué temperatura ocurre? Temperatura muy alta. Pero existe. O con un catalizador muy eficiente que promueva eso y baje la energía de activación para que eso pueda ocurrir. Pues bueno, de aquí hacia acá estamos viendo nosotros desde masa 93 a masa 65, estamos viendo una extrusión también en anillos aromáticos. ¿Cómo lo explicamos? No es fácil, ¿eh? No está fácil. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos la ruptura del el otro camino de ruptura para generar justamente el ion de 77. Vamos a ver si se me olvidó cómo es el ion. ¿Qué tan intenso es? Es bastante intenso. No está tan mal. Bien, aquí hay algo que resaltar. ¿Por qué es tan grande el ion molecular? Pues porque es un sistema aromático, ¿verdad? Está a gustito así con 180, perdón, masa de 108. Le quitaste un electrón, no importa, el benceno lo estabiliza. Ese de ahí. Y entonces el ion molecular se hace más grande. Pero bueno, los tres picos que estamos viendo, los tres iones más importantes, no son tan despreciables. Estamos hablando de un 50% más o menos de intensidad relativa del de masa Z78, ¿sí? Que es justamente ¿de acuerdo? Y bueno, pues entonces ya vemos que es producto de la pérdida de formaldehído neutro, ¿de acuerdo? El más punto, a ver, vamos a ver, ese más punto, de alguna forma se ve equivalente a esa otra estructura. A final de cuentas es un carbocatión, un radical carbocatiónico, ¿no? ¿De acuerdo? Y ese radical carbocatiónico lo que va a generar justamente es la pérdida de formaldehído, que es una molécula neutra. Se está transfiriendo este protón al anillo aromático y el par de electrones, fíjense bien, las flechitas están completas. Estamos ilustrando la ruptura heterolítica de esos enlaces. Bueno, así se explica el ion de masa carga 78. ¿Alguna pregunta, comentario, jóvenes? Continuamos. Sulfuros. ¿Por qué ponen los sulfuros aquí en el capítulo de éteres? ¿Por qué es un tioéter? Así se le llama también. Tioéter en vez de éter. Tío, pues no es porque sea hermano del papá del éter, ¿verdad? Tío es el prefijo de el azufre. Entonces sería un tioéter asimétrico y las rupturas son exactamente muy, muy parecidas. ¿Sí? Masa Z104, la pérdida de metilos puede ser la pérdida. Tenemos 3 metilos, los 3 son posibles, por eso es muy abundante el ion. La pérdida de un etilo por ruptura alfa, ¿de acuerdo? Y más 61 seguramente es la ruptura alfa del otro lado de la molécula. Bien, a ver, solamente una ruptura para ilustrar justamente qué es lo que está ocurriendo. Es exactamente lo mismo que los alcoholes. A ver, perdón, que los éteres. Estamos hablando de un azufre y con un grupo etilo. Y este azufre tiene su más punto. Y bien, pues entonces, ¿cómo puede formarse el pico de masa Z menos 15 o masa Z 89? Pues muy fácil.
un electrón, este electrón se viene para acá, ¿sí? Y este otro electrón se viene para acá, y se nos genera radical metilo. Entonces nos va a quedar azufre positivo, y ya está. Esto tiene masa carga 89. ¿De acuerdo? Y ya verían entonces las rupturas de los otros lados, ¿no? También se rompería este metilo, este otro metilo, y pues bueno, se multiplica la posibilidad de generar un ion de masa carga de 15. Sería lo mismo entonces que para los éteres, ¿sí? Un tioéter o mercaptano también le llamamos mercaptano. Continuamos. Aminas. Las aminas y los alcoholes y los tioles pues son parientes, ¿verdad? También entonces pues van a tener patrones de ruptura muy parecidos. Y bueno, aquí estamos hablando de muy importante, recordar la regla del nitrógeno, ¿no? Un número impar, si tenemos nitrógeno, número de nitrógenos impares, nos va a generar un peso molecular impar. Si tenemos un par de nitrógenos en la molécula, nos va a generar un número de masa par. Entonces, pero siempre que vean un número de masa impar, piensen inmediatamente que pueden tener nitrógeno. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice que el ion M-1 es muy común. La ruptura alfa, por supuesto, como en el caso de los alcoholes. Y un reordenamiento de McLafferty puede generar una pérdida de amoníaco. Así como puede haber pérdida de agua en alcoholes, en el caso de aminas puede haber pérdida de amoníaco. Entonces no es muy común, pero bueno, eventualmente puede ocurrir. Aminas cíclicas, el ion molecular es normalmente fuerte, como dice aquí. Es menos común el ion M-1. Y dice que la fragmentación es compleja y que varía depende del tamaño del anillo. Y si tenemos aminas aromáticas, pues recuerden que el sistema aromático incrementa la intensidad del ion molecular. Bien, esto es importante, la pérdida de ácido cianhídrico es relativamente común. Estamos hablando de 14 y 13, 27 unidades de masa. Si tenemos un nitrógeno unido directamente a un anillo aromático, sería como la extrusión que vimos en el éter de un anillo aromático. Aquí sería como la extrusión de ácido cianhídrico en vez del monóxido de carbono. A ver, vamos a ver algunos fragmentos. Y aquí podemos ver, fíjense bien, de nuevo, muy parecidos. La ruptura alfa, ¿sí? La pérdida de un radical, puede ser un radical protón o puede ser un radical alquílico, por supuesto. Y como dice aquí, la formación de anillos, ¿sí? Estos normalmente es cuando tenemos anillos de 5 miembros, cuando n vale 1, y de 6 miembros, cuando n vale 2. ¿De acuerdo? Entonces son las 3 rupturas más importantes. Pérdida de radical. El radical se pierde de la posición alfa, ¿sí? Porque recuerden que estamos generando estructuras análogas, así como lo hicimos con el caso de los éteres. Ajá. R, R', B', etc. Entonces es una estructura muy parecida en el caso de los grupos amino. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos la etilamina. Y la etilamina, bueno, pues se ilustra
dos rupturas, ¿verdad? Entonces estamos viendo la ruptura. Vamos a poner aquí CH3, C protón, H, NH2 más punto. Esta ruptura, vamos a llamarle A. Esta otra ruptura, vamos a llamarle B. Entonces, la ruptura A nos genera esto y la ruptura B nos genera esto otro. ¿Sí? El pico base entonces tiene 30 unidades de masa. Y ya sabrían ustedes cómo se genera, ¿verdad? Este radical se viene para acá, el radical de un enlace, bueno, un electroncito, y ya estuvo la ruptura del protón. ¿Sí? El radical protón. O el radical metilo, ¿no? Que sería justamente la ruptura. Bueno, entonces pues es muy parecido a los éteres, muy parecido a los alcoholes también, aunque la pérdida de amoníaco es menos común en este caso, pero eventualmente puede darse, puede tomar lugar. Vamos a ver, aquí tenemos una amina secundaria, y bueno, pues las posibilidades de ruptura pues, se dan por un lado, ¿verdad? Y la ruptura, vamos a dibujarla aquí nuevamente. El más punto, y recuerden, ponemos un protoncito aquí y un metilo acá. Y ahí tenemos las dos posibilidades de ruptura. Y como el grupo es equivalente, pues se da de un lado o se da del otro lado. ¿Sí? Pero eventualmente ya nos quedaría, si la ruptura la estamos haciendo de este lado y esto va para acá, pues entonces nos va a quedar justamente el ion de masa carga 58. ¿Sí? Y al revés, pues estamos hablando de la posibilidad de ruptura ahora de la posición alfa de los grupos, dos grupos alquilos inclusive, para generar el ion de masa carga 30. Está viendo este pico, tampoco lo explican. ¿Sí? Y es de 18 unidades de masa, como que si fuera agua, ¿verdad? El amoníaco pesa 17, a menos que sea amonio, pero híjole, estaría bien complicado, ¿no? Recuerden que el amonio es NH4. Aprovecho esta rayita que está aquí para ponerlo positivo. Pero pues no está tan fácil explicar el amonio. $18. No está fácil. Muy bien, eso perezaría 18. Probablemente sea de amonio, no lo sé, no estoy seguro. Pero sería la pérdida consecutiva de un radical. Es decir, fíjense bien que este fragmento eventualmente puede sufrir adición de protones al anillo, perdón, ¿cuál anillo? Al nitrógeno, ¿sí? Y ruptura alfa, sería un mecanismo complejo, muy, muy complejo, la verdad, medio inverosímil, medio complicado. Muy bien. Pero bueno, las rupturas así inmediatas, nuevamente, como les decía, las más sistemáticas, las que se cumplen un poco más de manera fiel a su estructura, ¿sí? Al grupo funcional que estamos abordando, pues entonces esas son las que hay que darles continuidad. Muy bien. Vamos a ver qué más hay por aquí. Y tenemos trietilamina, muy utilizada en síntesis orgánica y bien difícil de conseguir luego, ¿no?
Se me hace que luego la dan mal uso para hacer algunas cositas prohibidas. Muy bien. Trietilamina, pues es el mismo proceso. ¿Sí? 3 posibilidades de ruptura alfa aquí para pérdida de 15 unidades de masa. Y luego tenemos las rupturas consecutivas, pues digamos que las equivalentes como a las inductivas, ¿no? En donde hay también transferencia de hidruro al nitrógeno. A ver, vamos a hacerla. ¿Sí? Esto de alguna forma ocurre varias veces para llegar al ion de masa 30. Vamos a tratar de explicarlo con un solo radical. Aquí tenemos un etilo y vamos a ponerle el más punto aquí. Y vamos a tratar de ver la primera ruptura, ¿sí? Y ya sabemos que esta primera ruptura es un electrón y otro electrón. Y esto nos lleva justamente a nitrógeno, etilo y etilo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es la pérdida de 15 que nos da masa carga de 86. Esto nos quedaría eventualmente positivo. Y ahora lo interesante es ver de dónde sacamos los protones. Pues de aquí tenemos 3. Vamos a ponerlos así y así. Ajá. Recuerden que puede transferirse un hidruro. Ponemos la flechita completa y se viene acá, flechita completa. Y entonces ya tenemos un primer precursor, N, etilo. El hidruro que transfirió sigue teniendo carga positiva esto, más una molécula de etileno neutra. Y eso ocurriría con el otro grupo de etilo que tenemos y ya llegamos a la masa carga de 30 unidades de masa. Al ion con masa de 30, ¿sí? ¿Alguna comentario, alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Ok. Profe, Sí, Francisco. no, mejor al final, ahorita que me explique algo. Ahorita todavía no. Ok, de acuerdo. Continuamos entonces. Borramos todo esto. Y nos vamos al siguiente ejemplo. Una amina secundaria asimétrica. Un propilo de un lado y un etilo del otro lado. Pues bueno, pues ya sabemos qué va a ocurrir. ¿Sí? Está por demás hacerlo. Bueno, ya saben, ya lo explicamos. El de masa 30, también menos 29 y menos 15. Está fácil. Facilito como para el siguiente examen, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya se pone un poquito más complicado. Estamos hablando de un sistema cíclico y estamos representando los iones de rupturas que ya hemos visto, que sufren en el caso de aminas. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Ya se podrán imaginar cómo pueden ustedes tener la ruptura del primer fragmento. Y no es tan trivial. ¿Sí? Fíjense bien, vamos a partir de la molécula nitrógeno. Tenemos un protoncito y tenemos el más punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podría estar ocurriendo para formarse el primer ion, la primera ruptura? M-1.
seguramente va a ser el M-1, es esta molécula. Pues ya pueden ustedes imaginarse, ¿verdad? Que este electrón desapareado se viene con este electrón entra acá y va a formar el doble enlace. Pero a la vez este electrón migra acá. Y eso nos lleva a esto. ¿De acuerdo? Y a partir de eso puede haber más rupturas. La siguiente ruptura podría, no sé, se me ocurre que de aquí hacia acá podemos tener nosotros, déjenme ver, un radical. Sí. Este electrón desapareado entraría aquí, un electrón de acá se mueve acá y ya estaríamos propiciando la ruptura de este otro. Nos queda el electrón entonces ahí en esta otra posición y ya nos da el ion de masa carga 84. Como que no está tan fácil, ¿no? No está tan fácil, no es tan trivial. Pero bueno, las demás fragmentaciones, pues ya el autor ni las pone por ahí, seguramente no han de ser tan trivial de determinarlas. Pero bueno, las más importantes están ilustradas y que son muy parecidas a lo que ya ocurre con los ejemplos que hemos visto anteriormente. Muy bien. Continuamos. Una mina aromática. ¿Sí? Se fijan que ocurre aquí la pérdida de ácido cianhídrico, que es el equivalente a la destrucción de monóxido de carbono cuando tenemos éteres aromáticos. Pues sí, el ion de -1 se vuelve algo, y ahora por qué está dibujando esto, se vuelve algo interesante, ¿sí? Ya tiene cierta presencia, y bueno, pues es la pérdida de un radical protón. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí, vamos a poner el anillo aromático, y ponemos un protoncito acá, y otro protoncito acá, y un más punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si hacemos la ruptura en este punto? ¿Sí? Pues dejamos el par de electrones ahí, pero con carga positiva al nitrógeno, que es justamente lo que nos deja aquí como ion M-1. ¿Sí? Muy bien. Y la instrucción, pues simplemente lo que está ocurriendo es traslado, está complicado en el asunto, ¿sí? Tenemos que formar, vamos a poner un doble enlace para acá. Este enlace se corre hacia el otro lado y ya estaremos formando el anillo de 5 y todavía no acabamos de romper. Sí, ya estaríamos rompiendo ahí, pero no estaríamos explicando completamente la formación, ¿no? No estamos rompiendo todavía. A ver, voy a poner el intermediario, a ver si nos sale. Y ya se rompió, vamos a poner el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya se rompió 6, este sería 5, 6, 6 se migró acá a la posición 2, pero 2 sigue unido todavía a, aquí dejamos dobles enlaces, 2 sigue unido aún a carbono, doble enlace, nitrógeno, protón. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo rompemos aquí para formar el ácido cianhídrico? Pues, híjole, está medio complicado, pero si aquí tenemos un protón, lo podemos introducir y se rompe ahora con el par de electrones. Y pues miren, creo que sí da. A ver, déjenme ver. No, no es cierto.
No, sí estaríamos más que rompiendo el par, el del nitrógeno, perdón, del hidrógeno, sería mover este par de electrones para acá. Y ahora sí, ya nos quedaría este positivo más H. Este va a formar el triple enlace CN. Pues no está aparentemente tan complicado, pero bueno, este es un mecanismo tentativo que nos explica las masas de ambos, la de 65 y la de la del ácido cianhídrico, que son 27 unidades de masa. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ah, ahora sí, profesor. Oiga, A ver, entonces por lo que se ve entonces, es un poco inestable trabajar con el nitrógeno. sí, hay grupos funcionales que se parecen mucho a otros grupos funcionales. Si te fijas, algunas fragmentaciones de las que estamos viendo de aminas ocurren en éteres. Algunas fragmentaciones de las que ocurren en alcoholes ocurren en aminas también. Y bueno, este tipo de fragmentaciones son extrapolables, pero cada grupo funcional de pronto tiene algún comportamiento muy particular. ¿Por qué? Porque estás cambiando la identidad de la especie, ¿no? En el caso del oxígeno, un éter, tienes dos pares de electrones de no enlace. En el caso del nitrógeno, tienes solamente un par de electrones de no enlace. Y esto nos lleva a una química de fragmentación un poquito diferente a los éteres o a los alcoholes, pero digo un poquito porque tienen muchas cosas en común y que son las fragmentaciones que hemos estado viendo hasta este momento, que son muy comunes para los tres grupos los tres grupos funcionales, ¿no? O tipos de grupos funcionales. ¿Sí, Francisco? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces vamos a borrar aquí y nos vamos a la siguiente. Ah, miren, ya llegamos a los carbonos. ¿Sí? Y vean, por todos lados está ese ion oxonio o ion carbonio también le llaman, ¿no? Bueno, pues ya se imaginarán. Vamos a suponer que entonces en un grupo carbonilo en general, nosotros podemos tener X, R y R. Donde X puede ser carbono, puede ser oxígeno y puede ser nitrógeno. Entonces, cuando X es carbono, pues tenemos una acetona. Cuando X es oxígeno, pues tenemos un éster. Cuando X es nitrógeno, pues tenemos una amida. Incluso va a haber anhídridos, ¿verdad? También son del grupo carbonílico. También va a haber carbamatos o carbonatos también. Un carbonato sería esto, R y R, carbonato de dialquilo. Bien, entonces todos tienen en común un grupo carbonilo y este grupo carbonilo va a tener comportamientos muy parecidos. Recuerden que siempre que ustedes tienen un doble enlace, piensen en un McLaughlin. ¿Sí? Siempre y cuando haya protones en la posición alfa, beta, gamma, en la posición gamma. No se les olvide. Y los carbonilos, en general, siendo de éster, de amidas o de cetonas, o de aldehídos incluso, pues pueden tener una contribución significativa de un reordenamiento de manera afectiva. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las rupturas más importantes. La ruptura alfa, que puede ocurrir de este lado y que va a depender de qué
tan buen grupo saliente. Esa G significa grupo saliente. ¿Qué tan buen grupo saliente sea eso? Recuerden que un buen grupo saliente es aquel que sufre una ruptura fácil. ¿Por qué? Porque puede estabilizarse, ya sea un radical lo puede estabilizar, o un carbocatión o un anión, carbanión, lo puede estabilizar por efectos inductivos, efectos mesoméricos, sobre todo efectos de resonancia. Entonces ya están los tres tipos de rupturas de los carbonilos. Ruptura en alfa, ruptura en beta. La ruptura en alfa nos lleva directamente a este ion, ¿sí? Y la ruptura en beta nos lleva directamente a este otro ion, que puede estar incluso en resonancia, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Pues muevan el electroncito que le hace falta al oxígeno para acá y dejen el otro acá. Y entonces nos generaría oxígeno, G y radical. Estaría en resonancia. Muy bien. Vamos a ver entonces ejemplos. No se les olvide, esos tres tipos de rupturas son los más comunes y los vamos a ver en los siguientes ejemplos. Bien, solamente para hacer una diferenciación, en aldehídos es muy común la ruptura M-1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un aldehído pues ya tendríamos nosotros un protoncito aquí. ¿Sí? Y este protoncito más punto, pues metemos el par de electrones para acá y ya nos lleva al ion este que estamos hablando, positivo, más un radical. ¿Y cuántas unidades de masa perdió? Pues 1. Por eso el M-1 es muy común debido a una ruptura en posición alfa. Muy bien. La ruptura alfa es el fragmento más importante y especialmente en aldehídos aromáticos, para el caso de los aldehídos, las cetonas, el ion molecular es más fuerte que en el caso de los aldehídos. La ruptura alfa es un modo muy importante de fragmentación y la beta es menos común, pero algunas veces se observa. Y el riesgo del McLafferty, recuerden que puede ocurrir si tenemos nosotros protones en la posición gamma. En la posición gamma, no se les olvide. Pregunta de examen, por ahí va a venir un McLafferty, segurito, seguro. Bien. Entonces, pues bueno, vamos a ver las cetonas cíclicas, dice que forman un complejo patrón de fragmentación y las acetonas aromáticas, sí, conjugadas pues con un sistema aromático, pues pierden antes el grupo R, por ruptura alfa seguido por la pérdida, la destrucción de nuevo de monóxido de carbono. Vamos a ver. Aquí tenemos la primera, un aldehído. Vamos a ver si es cierto todo esto que vimos. Ion M-1, sí, aquí está. ¿Sí? El M-1, aquí está. El producto de ruptura alfa, aquí está. El producto de McLafferty, sí está. ¿Por qué McLafferty? Porque tenemos protones en posición gamma. Sí, sí hay protones. Entonces da un McLafferty. La ruptura beta, sí, aquí está. La otra ruptura alfa, que ahora se rompe del lado del grupo alquílico, dejándonos el protón, sí, ahí está también. Entonces, ¿se fijan? Es un patrón de fragmentación muy fiel. Lo vamos a ver en todos los carbonilos, por supuesto. Bien. Vamos a ver qué más sigue. Aquí tenemos otro aldehído, ion M-1, ¿dónde está el M-1? Pues estamos viendo que prácticamente no existe.
De hecho, el ion molecular es muy pequeño. ¿Y por qué es muy pequeño? Porque vean que esta ruptura se antoja para que sea muy importante. Y esa nos da 29 unidades de masa para acá. Aquí está. ¿Sí? Y pues el resto nos da para el otro lado, sería C, aquí son 29 y 29, estamos hablando de 58, 71 unidades de masa. Nada más que nos queda protonado, ¿verdad? Esa es la pérdida de ese radical, justamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Continuamos. Si no hay preguntas, continuamos. Los aldehídos aromáticos, recuerden que estos sufren extrusión de monóxido de carbono. Aquí está el producto de extrusión, justamente el de 77. Estamos hablando de el de 106, que pierde menos monóxido de carbono. Pues es el benzaldehído, el elemento, digo, el compuesto más simple de un compuesto aromático conjugado con un aldehído. Muy bien. Continuamos. Aquí tenemos ya una acetona. Entonces la acetona puede tener doble ruptura, ¿verdad? También ruptura alfa de este lado, ruptura alfa de este otro lado. ¿Qué más? Esta molécula podría dar reordenamiento de McLafferty, jóvenes. ¿Sí o no? Ok, vamos a ver si hay protones en gamma. Alfa, beta y gamma. ¿Habría protones en gamma? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces sí puede dar un reordenamiento de McLafferty. Pues aquí está, miren. A ver, vamos a ver cómo ocurre ese reordenamiento para que se les grabe. Es muy fácil, ¿sí? Vamos a dibujar la molécula de manera estratégica. Dejamos el metilo para acá y ponemos aquí el CH2. Esta es la posición alfa. Otro CH2, la posición beta. Y otro CH2, la posición gamma. Y un metilo. Sabemos que de la posición gamma va a migrar un protoncito al carbonilo. Recuerden que este carbonilo tiene déficit de un electrón, es de oxígeno. Entonces ponemos ese protoncito aquí. Fíjense bien lo que ocurre. El protón migra al oxígeno llevándose un electrón. Y este electrón desapareado del oxígeno, pues se combina. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué ocurre con el electrón que dejó a su partida el protón? Pues bueno, se viene hacia acá, por lo tanto también se rompe este hacia acá, y ahí nos va a formar un doble enlace. El electrón que nos queda aquí se viene hacia acá, y este electrón se viene hacia acá para formar el doble enlace. A ver, vamos a ver. ¿Sí? A ver, algo estoy haciendo mal. Se rompe aquí. Sí, está bien. Ya no movemos este de aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos qué está ocurriendo en la ruptura. Se va a formar un doble enlace. Por ahorita lo hacemos. Muy bien. Entonces, se va a romper aquí, fíjense. Entre alfa y beta se va a romper. ¿Sí? Y entonces nos queda justamente CH2
punto. Y estamos hablando de CH3, oxígeno, protón. Ajá. Y luego se va a romper. Aquí también se viene para acá. Y finalmente, caray, no me salen las cuentas de electrones. A ver, vamos a hacerlo de nuevo, ¿sí? CH3, CH2, CH2, oxígeno, más punto. Y CH. A ver, vamos a ver. Sí, ya está. Es que este electrón es el que se viene alfa, beta y gamma. A ver, jóvenes, ¿dónde andamos? ¿Dónde andamos? No sé qué quiera, profe, porque creo que ya se perdió. ¿Quién se perdió? No sé, ¿qué quiere, profe? Es que no le entiendo. No, pues cómo sale el releo Malafetti. ¿Cómo se forma ese fragmento? ¿Sí? Ah, ya. Deja pensarlo tantito. A ver, Francisco, piénsale. A ver, la ruptura va a ocurrir. Definitivamente el primer paso que estamos haciendo aquí, algo no me está cuadrando. Déjenme ver, ese protón se viene para acá. Es que no estoy seguro si se mueve todo el doble enlace. Todo el enlace completo. Porque una forma de hacerlo así, a ver, ay, perdón. Profe, ¿no sería en el carbono alfa? ¿Ahí qué sería, Francisco, en el carbono alfa? Ajá, o sea que en el carbono alfa lo que estaba haciendo, ¿por qué no lo hace, pero en vez del carbono, el carbono beta, que lo haga en el carbono alfa? A lo mejor puede que, por eso es que tiene ese pequeño problema. ¿Pero qué hago en el carbono alfa? Quitarle, bueno, por decirlo así, quitarle el hidrógeno que tiene el carbono alfa y pasárselo hacia el oxígeno. No, aquí está clarísimo que ahí sobreviven los protones del metileno, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el Entonces, CH3 de este lado. Entonces, a ver, ya está. Vamos a ver. ¿Qué pasa si este par de electrones, si yo estaba moviendo nada más un electrón, ¿sí? Porque sigue estando el más punto en el oxígeno. A ver, entonces miren, ya está. Este se viene acá. Este se viene acá. Y este par de electrones se viene aquí. Ya estuvo. ¿Sí? Las cuentas de los electrones no me salían, pero ya quedó. Entonces ahora sí se forma el protón va a quedar unido al oxígeno, sigue el más punto en el oxígeno, sigue aquí el CH3 y finalmente se nos formó propileno, CH2, doble enlace, CH, CH3, neutro. Y ya estuvo. Ese es el producto de reordenamiento McLafferty. Yo estaba moviendo nada más un solo electroncito en cada enlace, pero por eso no me daban las cuentas. Ok, muy bien.
Entonces, pues la otra ruptura en alfa explica justamente la formación de ese ion. ¿Sí? Masa Z43, que ya lo habíamos visto. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Continuamos. Muy bien. Acetofenona. La acetofenona, pues tenemos, recuerden las dos posibilidades. En el caso de los aromáticos tenemos la opción de ruptura alfa en los dos lados, tanto este lado, y nos lleva a este ion, la ruptura A, y la ruptura B nos lleva al otro ion. Y ya estuvo, así de simple. Continuamos. Ciclohexanona. ¿Sí? La ciclohexanona, pues es esencialmente lo mismo que hemos visto, pero puede ocurrir algún proceso de fermentación un poco particular para cetonas cíclicas. Y bien, en este caso vamos a dibujar nuestro más punto, ¿verdad? Entonces ya se imaginarán ustedes cómo puede ocurrir el primer fragmento, ¿sí? Y cómo puede ocurrir este otro fragmento. A ver, piensen un poquito cómo podría ser esa pérdida. En primer lugar, tenemos nosotros una molécula con 6 carbonos, estamos partiendo una ciclohexanona, y finalmente estamos en el primer fragmento de masa Z70, estamos quedándonos con una molécula con 4 carbonos, está perdiendo 2. Recuerden ustedes que es muy, muy importante la pérdida de algo que suele suceder con frecuencia en sistemas cíclicos. ¿Cuál sería? Pues la pérdida de un etileno, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a ver cómo puede ocurrir esto. Bien, lo vamos a hacer de este otro lado. Fíjense bien, esta ruptura pues va a quedar bien. Ahí está. Tenemos ese radical. Este también se rompe aquí y este otro también se va a romper aquí. Entonces, ¿qué nos generaría? Triple enlace, oxígeno y radical. Ya tenemos el ion de masa Z, 70, más que se formó una molécula neutra que es el etileno. ¿De acuerdo? Y entonces esta de 70 seguramente nos va a originar el otro fragmento. ¿Sí? Podría ocurrir la formación de ese doble enlace. Pues yo creo que sí, vamos a ver. Está perdiendo la masa de 42, no, esa no viene de allí. Uno, dos. La conjugación es importante. A ver, vamos a ver. Vamos a dibujarla aquí. El radical aquí. Y el triple enlace aquí, así grandote. Es más, el radical lo voy a poner hacia el otro lado. Y aquí está el radical.
¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, se tiene que formar un doble enlace aquí para quedar conjugado con el ion oxonio. Lo interesante es que probablemente de aquí, que tenemos 2 protones, y terminamos con uno solo, que es este, migre un protoncito de ahí, ¿sí? Vamos a ver, este es acá, este se viene hacia acá, y finalmente este electrón se viene acá, ¿sí? Y finalmente nos queda entonces radical, metilo, punto, más el doble enlace y el base. Y ya estuvo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Bien. Profe, Entonces, sí, Francisco. eh, entonces, directamente los átomos, por ejemplo, en el caso de los hidrógenos que están en la molécula que usted está dibujando, entonces es donde se puede llevar a cabo el doble enlace y puede haber un intercambio de enlace para que se forme el doble enlace con el oxígeno del la ciclohexanona. La ciclohexanona es esta, Francisco. Ajá, para que se lleve, o sea, para que pueda ser más estable. Bueno, la ciclohexanona es estable, es lo que estamos metiendo como producto a la fragmentación, ¿no, Francisco? ¿Sí? Sí, profe, No a sé si te eso. refieres, Sí, no sé si te refieres a esta, a sí, esa a molécula. eso, sí, a esa misma. Aunque, pero esa no es Sí, a eso. ciclohexanona. Esa no es ciclohexanona. Es una enona. Sí, obviamente en la forma en del doble enlace. Y bueno, que esto ya no es cetona, pero bueno, podríamos considerarla como una cetona. Sí, efectivamente se conjugan, ¿no? Eso favorece la ruptura esa que estoy ilustrando ahí, justamente. El desprendimiento de un radical metilo y la formación de un sistema conjugado que nos conduce, pues evidente, es más, fíjate bien, es el pico base, ¿no? Es el pico más intenso. Pero eso no es ciclohexanona, Francisco. Ah, ok, profe, gracias. Disculpe la confusión. No te preocupes, Francisco. Oiga, prof, bueno, nada más, igual, nada más una pequeña duda. Por ejemplo, en Menona, ese doble enlace, su forma resonante podría ser un doble enlace ahora en el carbonilo y triple enlace en... perdón. Sí, sí, vas bien, vas bien. Uh-huh. En el, bueno, sí, en la forma, bueno, en los carbonos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, podría entrar Sí, así de esa forma resonante. claro que sí. De hecho, se llaman cetenas. A ver, una cetena intermediaria, ¿no? Voy a dibujar aquí la molécula. Triple enlace, le hace falta su par de electrones a ese oxígeno. Y tú dices migrar este par de electrones del doble enlace y el oxígeno recupera el suyo. Sí, por eso es estable, porque hace una estructura resonante, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Déjenme borrar el metilo que aquí nos estorba. Y entonces va a migrar el doble enlace, ya va a estar aquí. Y, perdón, pero lo iba a poner angulado. No, es un fragmento lineal. Voy a poner el punto para ilustrar que ya hay un carbón. ¿Sí? Evidentemente la carga está ahora deslocalizada acá, ¿verdad? Sí, se forma momentáneamente de una enona o análogo de una enona a una cetena. ¿Sí? Esos compuestos cuando están
sin carga existen y son relativamente estables, las cetenas. Intermediarios en síntesis orgánica, muy importantes. Pero sí, es justamente lo que señalas, es esa conjugación, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá. Por eso se forma ese ion. ¿Por qué? Porque es un ion estable. Recuerden que los iones estables tienen la posibilidad de dispersar la carga, ya sea una carga negativa, una carga positiva o inclusive un radical, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Pues aquí están las rupturas justamente. Aquí vemos la pérdida del etileno y acá estamos viendo la pérdida de este otro. Fíjense que se va todo este fragmento, no como el radical metilo que yo había puesto. ¿Sí? A ver, vamos a razonarlo. Vamos a ver. Yo lo que hice fue a partir de este fragmento, ¿verdad? Ahora lo recuerdo. ¿Sí? Que lo puse así, punto. Y yo migré este protoncito de aquí hacia acá y este hacia acá y este hacia acá nos lleva a lo mismo. Y no es descabellado ni uno ni otro, pero bueno, y lo que podemos ver, ¿sí? Sí. A ver, ¿qué es este ion que se pierde? Estoy viendo el de abajo. Ah, pues aquí está, ¿no? 70 más el doble enlace. Ah, no, es que este viene de acá directamente. ¿Sí? Este es el que nos da la molécula de etileno neutro que suena muy... Ese ya lo habíamos hecho para generar el ion de 70. Pero a partir de 70 yo estoy generando una molécula equivalente a la de 55. ¿Qué tiene de particular una y otra? De acuerdo a las reglas de Stevenson, ¿se acuerdan? Que yo estoy generando aquí un radical metilo cuando yo, déjenme borrarlo. Oh, perdón. Borrarlo aquí. Porque de aquí yo genero el mismo ion más radical metilo. Ahí está. Entonces, de acuerdo a la regla de Stevenson, un radical metilo con respecto a un radical N-propilo, pues se prefiere romper el radical más grande, ¿verdad? ¿Recuerdan que vimos eso? Por estabilidad sería más importante el otro. Entonces, pues esto significa que el ion del 55 quizás tenga una contribución más importante a esa ruta que está mostrada arriba que la ruta que yo estoy señalando. Pero en masas, como les digo, ocurren horrores y puede ser que uno de esos horrores sea la pérdida de un metilo. ¿Por qué no? Sí. Es lo mismo que la pérdida del N-propilo, lo que estoy haciendo en la fragmentación de abajo. Muy razonable también. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Comentarios? Continuamos. Bien. Nos quedan 4 minutitos. ¿Algún comentario, jóvenes? Si no me equivoco, ya son los últimos temas, serían ácidos carboxílicos, ésteres. Aquí van a ver también Maglafferty. Vamos a ver si está por ahí. Vamos a verlos.
Aquí está, miren, aquí está. Tiene que haber McLafferty. Recuerden que todos los carbonilos, si tienen protones en posición gamma, nos van a dar ese tipo de ruptura. Acá está también el otro, ácidos carboxílicos, McLafferty. Amidas, McLafferty. Ésteres, McLafferty. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues le vamos a dejar aquí, jóvenes. Quedan 3 minutitos. Y seguramente tendrán clase en un momentito más. Y nos vemos entonces mañana para continuar con este tema. Y mañana terminamos masas, ¿sí? Y el jueves iniciaremos con resonancia magnética nuclear. Jóvenes, cuídense mucho. Nos vemos.